Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. A continuación vamos a hablar un poco acerca de lo que hemos visto en el curso de Redes 1, que actualmente pues llevo en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Así es de que vamos a iniciar con estos temas. A continuación vamos a presentar una breve historia de las redes que actualmente pues hemos estado viendo. Y pues así de manera breve todo comienza por los años 60, en 1967 que ya se empieza a presentar ARPANET como proyecto, pero ¿por qué surge todo esto? Porque en los años 60, por si no sabían, se utilizaban unos muy grandes computadores que parecían pues como refrigeradores, para que se den una idea, que en sí estaban conectadas unas con otras, pero a través de cable telefónico. Y pues se imaginarán qué incómodo era el poder comunicarse y estando tan cerca y tan grande las máquinas, pues era muy complicado. Por lo que surge ARPANET, que era ya un tipo de sistema, digamos, en donde lo que necesitaban era ampliar, que estuvieran a mayor distancia y que la conexión pues fuera fiable, ¿verdad? Por esto, de esta manera es que surge ARPANET. Luego, en 1970, pues ya, por ejemplo, la Universidad de Hawái crea la primera red conmutada. Esto significa que tanto enviaba como recibía de los diferentes dispositivos o máquinas que en ese entonces, como les decía, todavía no eran tan pequeñas, pero eso era lo que trataban de hacer. Y ya a través de los años, en 1974, pues nace el TCP o se crea el TCP, que era el protocolo que más adelante lo vamos a estar viendo. También en 1985 inicia el DNS, que también lo vamos a estar viendo. Y si nos damos cuenta acá en un ejemplo tenemos, por ejemplo, estas máquinas que nosotros vemos acá son conocidas como nodos, porque es un punto en donde se va a hacer la conexión. Y esto que nosotros vemos acá es el tipo de conexión para las que todos esos nodos están recibiendo la información, enviando o recibiendo. Así es de que esa es una breve historia acerca de las redes. Muy bien, y con esto pasamos a la clasificación de las redes, pero la clasificación de las redes tiene diferentes topologías y las principales modelos de topología que vamos a observar son tipología de bus, de anillo, de estrella, de árbol, de malla y topología celular. La primera, por ejemplo, topología de bus. Vemos acá. Vemos que tiene a lo largo una sola conexión y a través de ella es que se conectan todos los nodos. Luego vemos el tipo anillo, que una red está unida a través de un círculo, que este tipo de conexión pues ya va siendo como que un poco más, digamos, regular, pero sin embargo aún no es tan efectiva porque gira o en una sola dirección, ¿verdad? Y luego tenemos la de estrella, que tenemos un router, digamos, por decirlo así, o un modem podría ser, en donde todos los dispositivos tienen ese tipo de conexión desplegada hacia los diferentes nodos. También tenemos la que es del árbol, la tenemos por acá. Como bien sabemos, un árbol tiene, por ejemplo, una raíz, tiene sus hojas, tiene sus ramas. De esta forma es como tenemos una máquina que es la principal, por decirlo, que es un servidor que va a enviar o que va a tener toda la información necesaria para que los demás puedan consultarla y puedan recibir lo que necesiten. También tenemos la que es de malla. Este tipo de comunicación que realizan estas máquinas, si nos damos cuenta, una malla pues tiene diferentes direcciones. Esta es un poco más complementaria también, pero a la larga puede ser mucho más costosa por el tipo de cableado que lleva. Entonces es tal vez un poquito mejor, pero es un poquito más cara en el sentido del cableado que va a llevar. Y por último tenemos la topología celular, que si nos damos cuenta cada nodo está encerrado dentro de un círculo. Entonces esto podríamos decir que es, por ejemplo, la señal que recibe a través de Wi-Fi los dispositivos que tenemos en nuestro hogar, por ejemplo, en nuestro trabajo, etc. Entonces este tipo de topología es la que se usa o que es llamada como celular porque es individual la forma en que va a recibir, pero sin cableado. Así de que de esta manera vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos el modelo de referencia OSI. ¿Por qué es que surge este modelo de referencia? Pues derivado de todas las redes que venían, surge la necesidad de crear un estándar o, sí, digamos, estandarizar lo que se necesitaba para poder tener
redes óptimas y tener un control sobre estas cosas. Y vemos 7 capas. Tenemos la aplicación, la presentación, la sesión, el transporte, la red, el enlace de datos y la etapa física, por decirlo. Entonces, en estas capas, pues nosotros, por ejemplo, si hacemos una llamada, pasa a través de una cierta aplicación, necesita de ciertos requisitos, iniciamos cierta sesión para poder hacer ese tipo de llamada, por dónde se va a comunicar, a través de qué red se va a comunicar, en qué enlaces que nosotros vamos a enviar esa comunicación, y pues la física sería qué dispositivo estamos utilizando para poder hacer la llamada, ¿verdad? Entonces eso sería el modelo de referencia OSI que se utilizaba también o que se utiliza en muchas compañías, y de esta manera pasamos a TCP/IP. Esto derivado también de las redes, pues surge TCP significa Transfer Control Protocol, que es un protocolo también de control para la transferencia de datos. Y la IP, pues que sabemos que es la Internet Protocol, que es el protocolo de Internet, que surge pues ya por la necesidad de expansión, que a la larga pues eran tantos dispositivos que estaban conectados que necesitaba pues destinarse a un tipo de protocolo para poder hacer la conexión, y de ahí surge la IP. Pero vamos a ver el TCP cómo se compone. A diferencia del modelo OSI, si nos damos cuenta, solo tenemos 1, 2, 3 y 4 capas. Pero dentro de esas 4 capas, pues tenemos diferentes protocolos o tenemos diferentes redes. ¿Cómo es que se denomina cada una de ellas? No es que no nos basemos en el modelo OSI, sino que se resume y se mejora. Entonces esa es la palabra que conviene. Aquí lo que sucede es de que se mejora y viene pues a suplantar ese modelo OSI y viene a mejorar. Luego tenemos la IP. ¿Cómo es que la conocemos actualmente? La IP se compone de 4 octetos, que significa que cada octeto tiene 8 bits. Por lo tanto, la IP versión 4 que actualmente estamos utilizando todavía utiliza 32 bits. Entonces, actualmente pues nosotros utilizamos, digamos en nuestra área, que no es muy extensa, utilizamos 3 octetos para poder hacer la conexión o que necesitamos de red, y una la utilizamos para host. Esto significa la cantidad de máquinas que vamos a necesitar. Sin embargo, aquí caben pues un montón de máquinas que después lo vamos a estar viendo, pero viéndolo de esta forma, así es como lo vamos a representar. Luego vamos a ver por qué o para qué se utilizan los otros objetos, pero esta es la manera como se divide. Entonces eso lo vamos a ver también más detallado hacia adelante. Y seguimos con la transmisión de datos. La transmisión de datos, ¿cómo es que la hacemos? Y para eso pues tenemos diferentes tipos de cables. Tenemos par trenzado, cable coaxial y la fibra óptica, que comúnmente conocemos, ¿verdad? Que esto se podría decir que son medios guiados, o sea, medios físicos que nosotros podemos tocar. Por ejemplo, entonces aquí abajo, por ejemplo, tenemos el par trenzado. Luego tenemos el cable coaxial, que realmente conocemos nosotros, que es el que utilizamos muy comúnmente en nuestros televisores para diferentes conexiones. Y también tenemos la fibra óptica, que esta fibra óptica pues es la ideal porque es mucho más rápido, pero sin embargo es mucho más costosa, por lo que sí es recomendable, pero es barato de costo. También tenemos el cable estructurado. Esto viene a surgir dependiendo de qué tanta necesidad tengamos en nuestro hogar, en una empresa, etc. Esto viene a surgir también por mantener un estándar en el orden, para que pues el cableado no esté por cualquier lugar, sino que esté destinado su cierto espacio físico, y que también de esta manera pues esté señalizado. Entonces todo esto viene a surgir para que nosotros mantengamos un orden, y nos damos cuenta, podemos tener incluso ordenados los dispositivos a donde están yendo las conexiones, podemos tener señalizados, podemos tener incluso planos cómo es que va a estar estructurado el cable. Y esto va a surgir también dependiendo del cable que nosotros queremos usar,
de la distancia, de las temperaturas, surgen un montón de cosas. Entonces, pero todo esto va a venir a surgir dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Muy bien, entonces a continuación tenemos los dispositivos de red. Yo creo que muchos los conocemos, algunos de ellos. Tenemos los hub o los repetidores, como los queramos conocer. Tenemos el bridge, que también es el puente de enlace. Tenemos los gateway, que son esas puertas también de conexión. Tenemos los router, los switch y los modem. Actualmente pues creo que en nuestro hogar la mayoría de nosotros tenemos que es el que nos provee o el que nos distribuye el internet de toda nuestra casa de manera no física, sino que lo tenemos por ondas, a la que nosotros llamamos Wi-Fi. Pero por ejemplo aquí tenemos un hub que nosotros lo utilizamos como repetidor o lo utilizamos como amplificador, porque dependiendo de la distancia, recordemos que el cable tiende a perder cierta potencia, por decirlo así. Entonces a la larga pues necesitamos esos repetidores para que no se pierdan y que la velocidad pues sea acorde a lo que necesitamos. También tenemos el bridge gateway, que son estos dispositivos como switch que vienen a hacer ese tipo de conexiones, que son también como amplificadores, porque puede venir una conexión y enviar diferentes, las que necesitamos. El que ya vimos, el router, y también tenemos el modem, que es el que también nos hace la conexión directamente a nuestro hogar y por el cual entra dependiendo de la compañía que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces esa es la conexión que tenemos, los dispositivos de red que actualmente usamos. Tenemos el subnetting. Este es un tema bastante interesante. Tenemos LAN de estudiantes. Esto podría ser para un colegio, para una universidad, etc. LAN de estudiantes, LAN del cuerpo docente y LAN de administración. Yo no quisiera, por ejemplo, que un estudiante estuviera accediendo a las mismas máquinas que acceden los de administración, que hay información que en realidad no necesitan ver. También el cuerpo docente, por ejemplo, no necesitaría estar en el tema de administración, porque son cosas que no necesita ver. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos dividir la red, y todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que está dividido dependiendo de las IPs que nosotros podemos asignar. Luego pasamos al direccionamiento IP. Esto viene a surgir por lo mismo que ya habíamos hablado, y tenemos estas tres categorías. Tenemos categoría A, categoría B, categoría C o clase, como lo queramos llamar. Veamos, por ejemplo, dijimos que esto se llama octeto y la IP consta de 4 octetos, o sea 32 bits. Pero por ejemplo, en la clase A solo tenemos un octeto para red y 3 para host. ¿Se imagina la cantidad de máquinas que podríamos utilizar? Entonces esta clase A va más dirigida a, por ejemplo, entidades gubernamentales, a diferentes entidades grandes. La clase B ya va siendo para empresas medianas, y la clase C, que actualmente nosotros la utilizamos porque tenemos pocas máquinas y es lo que vamos a utilizar solamente. Y por último tenemos los protocolos de aplicación, el DNS, DHCP, HTTP y HTTPS. El DNS, pues esos son los nombres de dominios que nosotros le damos. Imagínense estar aprendiendo ese gran número para cada nodo, para cada máquina. Es muy complicado. Entonces el DNS viene a suplantar eso. ¿Cómo lo viene a suplantar? Como un nombre de sitio que regularmente conocemos, por ejemplo google.com, que tiene una IP por supuesto, guatemala.com, etc. Entonces el servicio que ofrece la dirección IP de un sitio web o nombre de dominio para que un host pueda conectarse a este. Tenemos el DHCP, servicio que asigna el gateway por defecto de la máscara de su red de dirección IP y demás información a los clientes. El servidor web, Hypertext Transfer Protocol, que es el HTTP, se utiliza para transferir información entre clientes web y servidores web. Se accede a la mayoría de las páginas web a través de HTTP. Entonces estos protocolos pues nos sirven el DNS para dar el nombre a la IP, que va a ser mucho más fácil. El DHCP, que también nos asigna conexión
digamos, automática, o incluso nosotros podríamos poner que esa conexión puede ser pues por medio de una IP estática que nosotros le hemos asignado a nuestra máquina. El HTTP, que es el protocolo para conectarnos a internet, y el HTTPS, que es el protocolo para conectarnos a internet pero de forma segura. Así es de que eso es todo para este video. Espero que les guste y espero su like. Gracias.